gigantesca para drenar el agua del Nilo y desplazarla a terrenos de regadío adyacente. Puede parecer una locura, ¿verdad? Pues en este podcast explicaremos cómo puede llegar a cobrar bastante sentido. También trataré de hacer un vídeo al respecto donde la explicación será más visual y entiendo que más entendible. Por dar un poco de contexto para el que es la primera vez que escucha este podcast, no es que sea aquí un experto en ingeniería hidráulica, pero sí ingeniería de minas y energía, donde hay unos cuantos conceptos de hidráulica, de presas y demás, por lo que un poco de criterio más de la media puede que tenga. Em, bueno, la Gran Pirámide de Giza es una obra maestra de arquitectura, ingeniería. Es probable la obra más intensa en trabajo, junto con la Gran Muralla China, en trabajo humano, en toda la historia de la humanidad. Bueno, igual el Canal de Panamá también. Fue el edificio más alto del mundo hasta 1889, cuando la Torre Eiffel la superó. Podría considerarse también la Catedral de Lincoln en el siglo XIV, pero su aguja llegó a derrumbarse. Sin embargo, la pirámide ahí sigue. Encarna un nivel de precisión y sofisticación que aún desconcierta a investigadores y académicos en la actualidad. Este monumento guarda en sus piedras secretos y rastros de tecnología avanzada que apenas comenzamos a comprender. Cuando estuve en Giza, te das cuenta que las fotos no hacen justicia a la realidad. La escala es totalmente abrumadora y no paras de pensar, joder, ¿cómo llegaron a construir esto en aquella época? También muy similar, una experiencia muy similar me llegó a pasar en Machu Picchu. También por la altura a la que está construido Machu Picchu, sobre todo. Según te vas acercando a la pirámide, ya llega uno de los primeros misterios. Pueden observarse numerosos bloques de basalto con marcas verticales de lo que aparenta ser maquinaria. La presencia de líneas verticales meticulosamente talladas en el basalto, un material que no es nativo de la zona, ya plantea interrogantes sobre las herramientas y métodos empleados por los antiguos. Estas líneas, distintas de simples arañazos, muestran un patrón que sugiere el uso de tecnología de corte avanzada, muy superior a las capacidades de cinceles de bronce o sierras, incluso con ayuda de abrasivos como arena de sílice. Un examen más detallado revela más ejemplos que apuntan al uso de técnicas de maquinaria antiguas pero altamente avanzadas. Por ejemplo, restos de cortes con diámetros aproximados de un octavo o un cuarto de centímetro. Todo eso no solo demuestra una precisión increíble, sino también la posibilidad de cortes curvos, lo que podría también indicar el uso de sierras circulares gigantes. Esta evidencia contradice un poco la narrativa tradicional que atribuye la construcción de la pirámide a herramientas simples y trabajo manual. Enfrente también de la segunda pirámide se encuentran restos de granito fundido en canales que se extienden desde la pirámide hasta la esfinge. Un descubrimiento especialmente llamativo es un bloque de piedra caliza con un canal de granito fundido en su interior que muestra una vívida gama de colores y sugiere el intenso calor al que debió estar expuesto. El granito de Asuán, termorresistente como prácticamente todos los granitos, requeriría más de 1200 grados centígrados. Temperatura que con un fuego de madera muy bien oxigenado y podríase llegar a alcanzar los 950 grados. Necesitarías hornos cerámicos o metalúrgicos avanzados para alcanzar esos hasta unos 1400 grados con diseño de tiro forzado o cámaras de combustión optimizadas. Eh, Estos hornos con este tipo de diseños para llegar a 1400 grados se descubrieron con los hititas en el 2000 antes de Cristo, lo cual no casa con la datación mainstream de las pirámides. La teoría aceptada por la mayoría de egiptólogos es que las herramientas que poseían los egipcios en aquella época eran de cobre
y se añadían abrasivos, arena de cuarzo o esmeril para los cortes. Sin embargo, las observaciones de los bloques originales del revestimiento exterior de la pirámide complican aún más la historia. El ajuste es extremadamente preciso entre estas piedras sugiere un nivel de artesanía difícil de conciliar con las herramientas supuestamente disponibles en la época de construcción. Vamos a dar una parte del conocimiento astronómico que tenía esta civilización para la construcción de las pirámides. La Gran Pirámide y sus dos pirámides menores están dispuestas exactamente igual que las tres estrellas del cinturón de Orión. Curiosidad, que la última vez que las pirámides se alinearon con Orión fue hace 10.450 años, lo que puede llegar a sugerir que las pirámides tienen, pues, al menos esa edad o probablemente bastante más antiguas. Esto podría explicar por qué no hay apenas menciones de las pirámides o de su construcción entre los textos egipcios. Dicha también las caras de la Gran Pirámide están alineadas con los puntos cardinales con un error de 1 entre 20 centésimas de grado. Esto, eh, para cualquiera que trabaje en construcción, es una puta locura. En las obras en las que ando yo trabajando, los obreros no consiguen esa precisión ni con láser. Así que es increíble cómo pudieron conseguir ese grado de precisión para, para lo grande y largas que son cada una de las caras. Y luego, también durante el solsticio de verano, el 21 al 22 de junio, la Esfinge mira directamente hacia el sol naciente, alineándose con la constelación de Leo, y en el equinoccio, el corredor sur de la cámara del rey de la Gran Pirámide apunta perfectamente hacia Sirio, estrella asociada con la diosa Isis, y las inundaciones del Nilo. Vamos a hablar ahora, por otro lado, del complejo subterráneo de Giza. Eh, Aunque la mayoría piensa en las pirámides de Giza como tres grandes estructuras, el complejo alberga numerosas construcciones más pequeñas, incluyendo pirámides menores que aún conservan sus bloques de revestimiento originales. También hay múltiples pozos y túneles, como el Pozo de Osiris, que sugiere la existencia de un enorme complejo subterráneo bajo la meseta de Giza. Este Pozo de Osiris, situado a 35 metros bajo la superficie, conduce a lo que se conoce como la tumba de Osiris. En su centro hay lo que aparenta ser un sarcófago de granito rodeado por un canal artificial lleno de agua. La pregunta obvia es, ¿cómo aseguraron una fuente de agua confiable para llenar este canal y mantenerlo al nivel exacto? La única explicación plausible es que haya un avanzado sistema hidrológico subterráneo diseñado para canalizar el agua desde un manantial natural cercano. Esta estructura cuenta con tres niveles subterráneos. El primero se encuentra vacío, el segundo contiene lo que parecen ser varios sarcófagos, pero el tercero, esta cámara es una gran sala subterránea que las paredes muestran una gran erosión por el agua y en su interior se encuentra lo que aparenta ser un sarcófago de piedra perfectamente conservado pero vacío. A su alrededor se encontraron fragmentos de cerámica que datan de la sexta dinastía, 2350 a.C., lo que sugiere que los orígenes del pozo se remontan como mínimo al Imperio Antiguo de Egipto. El complejo del pozo no contiene inscripciones, una característica bastante inusual para una estructura de estas características. Sin embargo, según Hawass, se encontró una pista importante cuando los investigadores movieron la tapa del sarcófago. Debajo, tallado en el suelo, se encontraba el jeroglífico, bueno, PR, no se pronuncia creo, que significa casa. La roca sólida de toda esta meseta descarta
en gran medida la teoría de que pueda haber filtraciones aleatorias, apoyando la teoría de un canal construido deliberadamente para llevar el agua hasta allí. Las implicaciones de tal estructura pueden ser bastante profundas, indicando un proyecto de ingeniería subterránea monumental encontrado con este canal que está bloqueado hasta la tumba de Osiris. En este punto también se puede llama también bastante la atención cómo colocaron estos sarcófagos de granito de hasta 40 toneladas en una estructura subterránea que no tiene ni escaleras, ni rampas o medios aparentes para descender. Además, uno de los sarcófagos no estaba hecho de granito, sino de diorita, un material que no se encuentra ni en Egipto ni en África, lo que sugiere también un transporte desde distancias enormes. Eh, Según algunas técnicas de datación, estudios que se han hecho, se puede sugerir que tiene a más de 5.000 años el pozo de Osiris, situándolo en periodos predinásticos. Otra gran incógnita en el complejo de las pirámides es no creo que lo vaya a pronunciar bien, pero lo voy a intentar, el Serapeum de Saqqara. Este antiguo complejo cerca del Cairo alberga también estas enormes cajas de granito que en este caso tienen una precisión asombrosa. Pondré algunos links y fotos solo en el podcast, que solo sea para que lo veáis. Cada caja está hecha de un solo bloque de granito con las esquinas perfectamente cuadradas y superficies lisas que pueden llegar a rivalizar con tecnología moderna. El interior de estas cajas es igualmente preciso, lo que sugiere un tipo de herramientas que no encaja muy bien con la teoría mainstream. Eh, el propósito que cuenta la teoría mainstream es que era para enterrar toros sagrados, porque el volumen de los sarcófagos es bestial. Pero vamos un poco más al meollo de este podcast. La teoría del uso de la Gran Pirámide como bomba hidráulica. En la década de 1960, Edward Kunkel propuso que la Gran Pirámide era una bomba de agua gigante para irrigar el desierto. Aunque inicialmente ridiculizada, ingenieros como John Cadman demostraron que su diseño podría... Bueno, aquí esto ya entra un poco más en teorías que no me voy a meter demasiado, pero hablaba de que podría llegar a ser un generador eléctrico con pulsos electromagnéticos, John Cadman. Pero lo que sí que tiene toda la pinta es de una bomba de ariete. Tiene bastante sentido físico y dada la morfología de las cámaras y de la misma pirámide. ¿Podrían los constructores de la Gran Pirámide realmente haber creado una bomba de ariete a una escala tan masiva con... Pues otros investigadores y académicos retomaron la idea de hacer un diseño teórico en el que la Gran Pirámide se alimentara con el agua del Nilo occidental y el cercano lago Morris, que se encontraban cada uno a una mayor elevación, lo que los convertiría en las fuentes perfectas para un sistema de agua alimentado por gravedad en la meseta de Giza. Algunos incluso creen que el muro de contención que se sabe que alguna vez rodeó el complejo de la pirámide podría haber sido un terraplén para usarlo como depósito de agua. Vamos a pensarlo también en materia económica. La Gran Pirámide está compuesta por 2,3 millones de bloques, cada uno con un peso entre 25 y 80 toneladas, lo que significa que si los trabajadores movieran y colocaran 12 bloques por hora las 24 horas del día, 7 días a la semana, se habría necesitado 20 años para construirla. Se ha estimado que ajustando a los valores modernos en dólares serían prácticamente unos 6 billones de dólares. ¿Por qué tomarse todas estas molestias y todo este gasto por una mera tumba? Obviamente los faraones egipcios tenían mucho más margen de maniobra que presidentes democráticos.
pero tampoco estaban totalmente libres de las realidades de la economía. ¿No podría tener más sentido tomarse todas estas molestias por algo que proporcionaría un mayor retorno de la inversión? Como por ejemplo una bomba de agua que le permitiría regar su civilización y alimentar a su gente. Aquí hay que dar un pequeño paso atrás para llegar al punto de si la Gran Pirámide realmente fue una enorme bomba de agua. En algún lugar aquí se pueden conectar los puntos y tenemos que hablar de otro nombre que voy a destrozar, pero es Zawet el Al-Yaran. Zayed al-Aryan se cree que era una pirámide inacabada, pero si se analiza desde un punto de vista ingenieril, se asemeja al lugar de salida para lo que podría ser el agua bombeada por la Gran Pirámide. Este pozo gigante podría estar diseñado como lo que decía, un depósito para el agua bombeada desde la parte baja. El descubrimiento de este sitio arqueológico tiene un bloque de granito junto con otros hallazgos posteriores de más bloques de granito, un enorme bloque de granito rosa de 30 toneladas que forma la base como de una especie de pavimento. Sobre esto, el granito está muy utilizado en todas estas estructuras cercanas a las pirámides y el granito tiene propiedades, por ejemplo, que es muy difícil de tallar, de obtener, de trasladar en esta zona. ¿Por qué no usar la misma roca que se encuentra en el terreno? El terreno en la meseta de Giza es roca caliza. Eh, tienes pues prácticamente toda la que quieras. ¿Por qué no usar ese tipo de roca para, pues eso, el interior de una pirámide y demás? Bueno, la roca caliza, aunque no lo sepa, es muy fácilmente erosionable por el agua en movimiento. Entonces ahí podría estar una explicación de por qué recubrir todos estos pasillos y demás de las pirámides o de esta posible salida del agua con granito para hacer la corriente de agua que pueda resistir muchísimo más los conductos. Luego, eh, también en esta localización arqueológica se encontró una gran cuba ovalada, hecha también de granito rosa pulido, bastante bien tallada en uno de los bloques del entre comillas pavimento. La protección de la cuba, que incluye una capa de cal y un lecho grueso de arcilla bien extendida, sugiere que pudo tener una gran importancia. Durante la excavación del sitio por Barsanti, que fue el descubridor, y su equipo en 1905, una gran tormenta azotó Egipto y el pozo en cuestión. La lluvia torrencial llenó el pozo con más de 3 metros de agua y increíblemente, según las anotaciones de Barsanti, unas pocas horas después de la tormenta el nivel del agua en el pozo bajó abruptamente. Barsanti afirmó que seguramente esto debe tener sentido de que el agua se estaba filtrando a una especie de cámara subterránea en algunos de los apartamentos ocultos que creía que podían ser encontrados debajo del pozo, debajo de estos grandes bloques. El trabajo fue mucho más difícil de lo que pensaban cuando emprendieron este trabajo y esto da bastante que pensar de por qué se esforzaron tanto en lo que decía de meter todos estos bloques de granito que son bastante difíciles de llevar hasta ahí, de mover, incluso para el equipo de Barsanti tuvo extremadas dificultades.
Desafortunadamente el trabajo fue tan complicado que Barsanti se quedó básicamente sin financiación y sin resolver el misterio. Luego estalló la Primera Guerra Mundial, cerrando las visitas a Egipto, y Barsanti murió en 1917 a los 59 años de edad. En lugar de continuar este trabajo, los egiptólogos simplemente se olvidaron del sitio, dejando sin resolver el misterio de lo que yacía debajo. La, la repentina restricción del acceso a Set al-Sarian por parte del gobierno egipcio en la década de 1960, justo cuando se empezó a renovar el interés por sus misterios, pues solo hace que preguntarte por qué restringieron ese acceso. Y ahora, vaya por dónde, pues pusieron una base militar sobre el sitio y ningún civil puede llegar a entrar. Esto desata también pues bastantes teorías de que podría llegar a darse que fuese esta salida del depósito de agua para la posible bomba de Ariete de la pirámide, y pues que de alguna manera el mismo gobierno de Egipto se dio cuenta y dijo, o sea, porque mira que no habrá sitios donde ponerte bases militares que no encima de... Además, si ves las fotos es impresionante este sitio. Joder, del turismo puedes sacar bastantes cosas de este yacimiento y demás. Pero bueno, sigamos con la pirámide. A principios de 1999, un ingeniero naval llamado John Cadman estaba examinando los estantes de una librería de segunda mano cuando se topó con una vieja copia polvorienta de un libro muy inusual, La bomba del faraón. Este hombre, como experto en hidráulica, quedó intrigado y comenzó a leerlo. Rápidamente se dio cuenta que la idea de Kuhn no era tan ridícula como se había asumido inicialmente. Queriendo saber más, Catman comenzó a aprender todo lo que pudo sobre la Gran Pirámide, y casi de inmediato lo que descubrió le cautivó. La cámara subterránea de la Gran Pirámide se dio cuenta que se parecía inquietantemente al diseño de una bomba Ariete, y con las fotografías de la cámara, que como comentábamos mostraba signos obvios de daño por el agua, de erosión, particularmente en el techo se ven signos de cavitación, que es causada por las burbujas de gas del agua, debido a una agitación violenta, eran bastante evidentes. También por la propia compresión del agua. Se dio cuenta que no era solo que la cámara subterráneamente pudiera funcionar como agua, sino que también quiso llevar a cabo la prueba. Hay vídeos de este hombre en YouTube donde básicamente hace como una especie de maqueta a nivel hidráulico de cómo funcionaría esto, y evidentemente pues llega a bombear el agua. También pondré enlaces en la descripción. A partir de aquí ya hay numerosas teorías, también libros y demás, que creen que la Gran Pirámide, pues con esta circulación del agua y con básicamente electricidad estática, podría llegar a generar electricidad a la pirámide y que sería una fuente de electricidad. Gente que lo hila con Nikola Tesla, que estaba bastante obsesionado con las pirámides y con llevar electricidad inalámbrica a todo el mundo. Toda esa versión igual es que se escapa de mi entendimiento, pero yo no acabo de comprarla. Sin embargo, la teoría de que podría ser una bomba hidráulica puede tener sentido. También no es que sea 100% que es esto, es más como un ejercicio mental, ya que también podrías construir canales de irrigación, aunque cuando vas en contra de la pendiente es mucho más complicado, como el tema de los acueductos para los romanos y demás. Pero lo que está claro
es que aún quedan muchas preguntas sin responder sobre las antiguas civilizaciones y sus tecnologías, como por ejemplo en la egipcia el disco de Sabu o en el caso del Pacífico Nammadol. Recomiendo buscar sobre estos dos, que igual también haré un podcast. Y bueno, espero que os haya gustado.